En el problema B tenemos que ingresar una matriz triangular superior A de n por n, es decir, es una matriz cuadrada, que contiene números enteros. Se pide calcular e informar el mayor de los números de la diagonal principal que sea igual a la suma de todos los números de su columna sin considerar el elemento de la diagonal. Puede no existir, informarlo. Tenemos como aclaración que solo se lee el triángulo superior, de manera opcional, completar con ceros el triángulo inferior. Veamos el ejemplo para que se entienda bien el problema. Si n es igual a 5, es decir, tenemos 5 filas y 5 columnas, y tenemos esta matriz, podemos ver que los elementos de la diagonal, que serían estos, los elementos de la diagonal que cumplen con la condición de que la suma, o sea, de que el elemento de la diagonal sea igual a la suma de todos los números de la columna, serían este elemento y este, el A22 y el A33. El A22 es igual a la suma de los elementos de la columna 2 y el A33 es igual a la suma de los elementos de la columna 3, siempre sin considerar el elemento de la diagonal. Por lo tanto, en este problema lo que tenemos que hacer es buscar los elementos que cumplen esta condición de ser igual a la suma de los elementos de la columna, y bueno, nos tenemos que quedar con el máximo. En este problema el mayor sería el 8, por lo tanto la respuesta tendría que ser un cartel que indique que el mayor es el A22 y que es igual a 8. Con respecto a la lectura del triángulo superior, vamos a tener que utilizar un doble ciclo, de la misma manera que lo hacemos cuando tenemos que leer todos los elementos de la matriz, utilizamos un doble ciclo, pero en este caso lo que va a cambiar van a ser las condiciones límites de las variables de control. Viendo esta matriz podemos ver que se puede hacer variar el número de fila desde la fila número 1 hasta la n, porque en cada una de estas filas tenemos elementos. Por lo tanto podemos completar el valor de la variable de control, indicando que arranca desde i igual a 1 hasta i igual a n. Con respecto al número de columna, tenemos que tener en cuenta que para la fila número 1, la columna arranca desde la columna 1 hasta la n. Para la fila 2, la columna arranca en la columna 2 hasta la n. Para la 3, arranca en la columna 3 hasta la n, y así hasta llegar hasta la fila n. Por lo tanto, el número de columna va a variar desde j igual al número de fila. De vuelta, para la fila 1, la columna arranca desde la 1 hasta la n. Para la fila 2, la columna arranca desde la columna 2 hasta la n. Es decir, que j arranca desde el número de fila hasta j igual a n. Para todos estos casos podemos ver que el número de columnas siempre termina en n. Con respecto a la opción de completar con ceros el triángulo inferior, podemos ver que serían todos estos elementos. Podemos ver que se puede hacer variar el número de fila, en este caso sería desde la fila número 2 hasta la fila n. Mientras que el número de columna para la fila 2 es igual, varía desde la fila 1, desde la columna 1 hasta la 1. Para la fila 3 varía desde la columna 1 hasta la columna 2. Para la fila 4 varía desde la columna 1 hasta la 3. Y así sucesivamente hasta llegar hasta la fila n. Por lo tanto, podemos determinar que el número de columna varía desde la columna j igual a 1 hasta la columna j igual a i menos 1. Entonces, vamos a utilizar un procedimiento
que lo vamos a llamar LeeMatriz y que le vamos a pasar como parámetros la matriz, que es de tipo mat, y vamos a decir que el tipo mat es igual a una matriz donde el número de filas varía desde la 1 hasta la 20, y lo mismo con el número de columnas, varía desde la 1 hasta la 20, y que tiene elementos que son de tipo entero. Además, otro parámetro que le vamos a pasar a este procedimiento LeeMatriz sería la dimensión de la misma. En este caso, como es una matriz cuadrada, solamente es necesario pasarle un único parámetro. Los parámetros formales de este procedimiento los vamos a pasar por variable, ya que buscamos que los parámetros actuales se vean afectados por los cambios que hagamos sobre estas variables dentro del procedimiento. De esta manera, en el cuerpo del procedimiento vamos a implementar el algoritmo que planteamos inicialmente, lo vamos a copiar y lo vamos a pegar. Habíamos dicho que para leer el triángulo superior, una opción posible es utilizar un ciclo for donde se varía el número de fila desde la fila 1 hasta la n, y dentro de este ciclo utilizar otro ciclo for que varíe el número de columna desde la 1, mejor dicho, desde la i hasta la columna n. Dentro del doble ciclo le vamos a pedir al usuario que ingrese las componentes de la matriz. El dato que leamos por teclado lo guardamos en la variable matriz, en la fila i, columna j. Las variables i y j son variables locales y son de tipo byte. Para completar con ceros el triángulo inferior, habíamos dicho que se puede utilizar un ciclo for en el cual el número de fila varía desde la fila 2 hasta la n, y el número de columna varía desde la columna 1 hasta la columna i-1. Dentro de este doble ciclo vamos a decir que el elemento ij de matriz es igual a 0. Con esto ya estaría implementado el procedimiento de lectura de la matriz. Lectura de la matriz y asignación de 0 al triángulo inferior. El código principal quedaría de esta forma. Primero tendríamos la invocación al procedimiento LeeMatriz y le tenemos que pasar como parámetros una matriz y la dimensión. Estos parámetros son variables que todavía no definimos. Matriz es de tipo mat y n es de tipo byte. Para encontrar el máximo elemento de la diagonal, que es igual a la suma de los elementos de la columna, vamos a utilizar una función que la vamos a llamar maxDiagonal. Y le vamos a pasar los parámetros matriz, que es de tipo mat, y la dimensión. Como resultado, esta función nos va a devolver el máximo elemento de la diagonal. Como la matriz almacena números enteros,
El resultado de la función es de tipo entero. Para encontrar el máximo elemento de la diagonal, que es igual a la suma de los elementos de la columna, vamos a analizar el ejemplo que planteamos inicialmente. Podemos ver que el primer elemento nunca cumple la condición que pide el problema, ya que todos los elementos de la columna son igual a 0. Sin embargo, el resto de los elementos de la diagonal pueden llegar a cumplir la condición. De esta manera, esto nos permite determinar que es necesario utilizar un ciclo for que utilice una variable de control que varíe el número de fila o el número de columna desde la columna 2 hasta la n, y que esta variable de control me permita ir recorriendo cada uno de los elementos de la diagonal. Dentro de este ciclo vamos a preguntar si una variable que la vamos a llamar suma de columna, que almacena justamente la suma de los elementos de la columna, es igual al elemento de la diagonal de matriz, que sería el elemento que está en la fila J, columna J. Si se cumple esta condición y suma de columna es mayor a una variable que la vamos a llamar máximo y que la vamos a inicializar en menos 999, si se cumplen estas condiciones, entonces vamos a actualizar la variable máximo. De esta manera nos quedaríamos con el máximo elemento de la diagonal que cumple la condición de que la suma de la columna sea igual al elemento de la diagonal. Lo que faltaría hacer sería calcular esta variable, suma columna. Si analizamos este ejemplo, podemos ver que para la columna 2 solamente tenemos que sumar los elementos que están en la fila 1, que sería este único elemento. Para la columna 3 tenemos que sumar los elementos que están en la fila 1 y la 2. Para la columna 4 tenemos que sumar los elementos que están en la fila 1, 2 y 3. Y para la columna 5 tenemos que sumar los elementos que están desde la fila 1 hasta la fila 4. De esta manera podemos decir que es necesario utilizar un ciclo for que varíe el número de fila desde la fila número 1 hasta j-1, que sería el número de columna menos 1. Entonces, suma de columna va a ser igual a la misma variable más matriz, y tendríamos que inicializar esta variable fuera del ciclo en 0. Finalmente, la salida de esta función sería igual a la variable máximo. Por lo tanto, tenemos que asignarle a la salida de la función lo que tenemos almacenado en máximo. Puede ocurrir que para alguna matriz ningún elemento de la diagonal cumpla la condición de la suma de columna. En ese caso, la salida de esta función va a ser igual a menos 999. Por lo tanto, lo tenemos que tener en cuenta en el código principal. Lo que vamos a hacer es invocar a la función máximo diagonal, le pasamos los parámetros matriz y n, y el resultado lo guardamos en una variable que la podemos llamar máximo. Y luego, para
tener en cuenta este caso en el cual ningún elemento cumpla la condición de suma de columna, vamos a preguntar si máximo es distinto a menos 999. Entonces ponemos un cartel que indique que el máximo de la diagonal que cumple la condición es igual a máximo. Si no, vamos a indicar con un cartel faltaría definir las variables locales de la función máximo diagonal. Máximo es de tipo entero y las variables i y j son de tipo byte. Suma columna es de tipo entero también. Y dentro del código principal falta definir esta variable. La variable máximo, que es de tipo integral.